Hola, ¿cómo están? Soy el profesor Sebastián Roca y en esta semana vamos a ver el tema de planificación de las diferentes intensidades a las cuales yo quiero trabajar mediante diferentes tests para poder determinar el 100%. El semestre que viene ustedes tendrán la cátedra de entrenamiento de la aptitud física, en la cual verán cómo aplicar diferentes metodologías del entrenamiento para mejorar las capacidades condicionales y coordinativas. Uno de los aspectos más importantes que tiene el entrenamiento es el hecho de necesitar trabajar a una determinada intensidad, ¿sí? Así, por ejemplo, sabemos que los trabajos aeróbicos tienen que estar en un nivel submáximo o una intensidad submáxima, porque si no se pasarían para trabajos anaeróbicos. Esto lo veremos en la cátedra de fisiología, perdón, lo hemos visto en la cátedra de fisiología en cuanto a los mecanismos de producción de energía, donde ustedes saben que el determinante principal para poder enviar el ácido pirúvico hacia piruvato o hacia ácido láctico es la intensidad. Por lo tanto, la intensidad nos determina qué clase de ejercicio estoy realizando y también me va a permitir ir mejorando e ir dosificando el entrenamiento de mejor manera. En resumen, uno de los aspectos más importantes de la evaluación en el deporte es que yo puedo determinar cuál es el 100% de la persona. Y a partir de ese 100% puedo ir modificando ese 100%, puedo ir calculando a partir de esa intensidad máxima. Por ejemplo, si yo quiero trabajar al 90, al 80, al 85, al 70, al 50, al 20, y tener parámetros de que realmente estoy trabajando a esa intensidad. Por ejemplo, cuando salimos a trotar o a andar en bicicleta, no sabemos a qué intensidad vamos. Entonces, sí necesitamos saber esa intensidad para cuando entrenemos a nuestros deportistas o entrenemos en relación a la salud, al fitness. En general, todo entrenamiento bien aplicado de ejercicio físico necesita de una intensidad adecuada. Bien, en primer lugar, lo que vamos a ver es cómo planificar a partir de la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca es un componente que aumenta en manera directamente proporcional a lo que es la intensidad del ejercicio. Por lo tanto, es una herramienta que nos permite a nosotros poder medir y saber a qué intensidad está trabajando la persona. Para planificar, en este caso, lo primero que necesitamos es saber el 100% de la persona. ¿Cuál es el 100% en cuanto a frecuencia cardíaca para poder comenzar a planificar? Ese 100%, en este caso en particular, es la frecuencia cardíaca máxima, ¿sí? Esta frecuencia cardíaca máxima podemos obtenerla a través de dos fórmulas. Una fórmula es muy conocida y es 220 menos la edad de la persona. Otra fórmula es 208 menos 0,7 por la edad de la persona. Ambas fórmulas son bastante conocidas, sobre todo la primera, la más conocida en general, pero tiene un problema. La primera fórmula, 220 menos de la edad, rige desde la década del 70 y surgió en una investigación realizada con personas con enfermedades cardiovasculares. En cambio, la segunda es de la década del 2000, es de Nakata, un investigador que hizo su publicación en el Journal Británico de Medicina del Deporte. Por lo tanto, en general, yo les recomendaría
que ustedes ocupen esta fórmula, ¿sí? Pueden ocupar las dos, pero sepan que tiene mayor error 2/20 menos la edad, ¿sí? Es más fácil de calcular en el campo. Cuando yo estoy, diríamos rápidamente puedo calcularla sin ningún tipo de elemento, pero ahora que todos tenemos una calculadora en el celular, yo recomiendo utilizar la fórmula de Nakata, que es la que les mencioné anteriormente. Por ejemplo, para una persona de 30 años, 2/20 menos la edad, ¿sí?, me significa que 190 latidos por minuto es la frecuencia cardíaca máxima de esa persona. Ahora bien, si tenemos que calcular 208 menos 0,7 por la edad, en este caso 30, el resultado nos daría 187 latidos por minuto. En este caso parece muy poca la diferencia, pero realmente hay, y mientras más diferencia de edad haya, mayor va a ser la diferencia entre las fórmulas. Bien, una vez que tenemos esto, que tenemos calculada la frecuencia cardíaca máxima, no nos olvidemos que esta frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca máxima, es el 100% de la persona, ¿sí? O sea, es el máximo de la persona. ¿Cómo puedo hacer yo para planificar? Voy a necesitar primero conocer la frecuencia cardíaca mínima, ¿sí? La frecuencia cardíaca mínima de la persona es la frecuencia cardíaca en reposo, ¿sí? Por lo tanto, puedo tomarla con la persona en reposo, ¿sí?, por 10 minutos y calcular sus pulsaciones. O lo ideal es durmiendo y coloco un monitor de frecuencia cardíaca, un pulsómetro en la mano, y que me indique cuál fue la frecuencia cardíaca, ¿sí?, más baja durante esa etapa del sueño. Cualquiera de las dos son opciones válidas, pero obviamente la que tiene mayor validez es la de reposo durmiendo, ¿sí?, porque es realmente la frecuencia mínima que podemos tener nosotros en nuestro organismo. Una vez que tenemos estos dos datos, la frecuencia cardíaca mínima y la frecuencia cardíaca máxima, puedo aplicar la fórmula de Carbonen. La fórmula de Carbonen, ¿sí?, es una fórmula que me va a indicar a mí cómo planificar a partir de lo que yo tengo, de los datos que yo tengo aplicado al ejercicio, ¿sí? Bien, en este caso, la fórmula de Carbonen es que nosotros le llamamos frecuencia cardíaca de trabajo. Esta fórmula es la frecuencia cardíaca máxima menos la frecuencia cardíaca mínima por 0, el porcentaje de intensidad al cual yo quiero trabajar más la frecuencia cardíaca mínima, ¿sí? Bien, vamos a un ejemplo. Si yo tengo mi frecuencia cardíaca máxima, que en este caso vamos a utilizar 187, menos mi frecuencia cardíaca mínima, que en este caso vamos a inventarnos un dato, supongamos que sea 70 latidos por minuto, ¿sí? Cerramos paréntesis, por, supongamos que yo quiero hacer un trabajo aeróbico al 70%. Entonces, por 0,70 más la frecuencia cardíaca mínima nuevamente, que en este caso es 70. Y recuerden, ¿sí?, separar en términos. Primero calculamos lo que está entre los signos más y menos. Menos en este caso, que es una fórmula, diremos que necesito que sea así. Entonces, por eso está
desde un comienzo entre paréntesis. Bien, si nosotros restamos 187 menos 70, el resultado va a ser 117, ¿sí? Que lo vamos a multiplicar por 0,70 y luego le vamos a sumar 70. Bueno, en este caso han quedado 270, pero es por el mero hecho de que fueron justo dos datos iguales. Entonces, 117 por 0,70 es igual a 81,9. 81,9 más 70, voy a subir la pantalla, más 70. En este caso 70 más 81,9 me va a dar 151,9. 151,9 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para nosotros, ¿sí?, saber que una persona va a trabajar al 70%, supongamos que hemos planificado y decimos, hoy queremos con un personalizado que tengo trabajar al 70%. Bien, el 70% me va a indicar que esa persona va a estar trabajando en una zona aeróbica, casi llegando al anaeróbico, pero yo quiero saber, a ver, ¿y cómo sé cuánto tengo que ir al 70%? Tengo varias opciones. Una es, por ejemplo, si sé cuál es el 100% en velocidad, puedo ir al 70% de esa velocidad. Si no tengo ninguna de otras opciones, como GPS o un medidor de la velocidad en bicicleta, etc., lo que hago es trabajar con esto. ¿Qué quiere decir entonces? Que si hoy planifico al 70% con una persona, cuando vamos trotando, yo paro y me aseguro de que él vaya aproximadamente entre 150 y 155 latidos por minuto. ¿Qué quiere decir? Que en esta intensidad aproximada va a ir al 70%. Si tengo un monitor de ritmo cardíaco, que me lo coloco la pulsera, el reloj en la mano y una banda en el pecho, me va midiendo y me va diciendo, ¿sí?, cada un segundo qué frecuencia cardíaca tengo. Consejo entre profesionales, es una herramienta que no es muy cara, debe salir 2.500, 3.000 pesos y les puede servir a ustedes para poder calcular la intensidad de una persona. Bien, esta es la primera parte de planificación, la planificación con la frecuencia cardíaca. Espero lo hayan entendido. Si no, no hay problema. El día jueves tendremos la clase de consulta donde resolveremos las dudas sobre esto. Y en otros videos agregaremos la planificación para lo que son trabajos aeróbicos con el test de Cournavette y la planificación para trabajos anaeróbicos, lácticos, con el test de Matsudo.